Mientras en Occidente encendemos hogueras para celebrar el solsticio, en el lejano Oriente, esta misma fecha se honra con la fuerza de un animal mitológico, una criatura que encarna el poder del cielo y la tierra, el dragón. El Duanwu, conocido mundialmente como el Festival de los Barcos Dragón, es mucho más que una simple competencia deportiva o una fiesta colorida. Es, en su esencia, un antiguo y poderoso ritual diseñado para armonizar al ser humano con la energía más potente del año. Un momento en que el velo entre el cosmos y nuestro mundo se vuelve increíblemente delgado. Hoy, en Entre Luces y Sombras, vamos a sumergirnos en las aguas profundas de esta tradición milenaria. Descubriremos por qué los antiguos sabios chinos creían que en este día específico, el cielo y la tierra se funden en una danza de salud, poder y renovación. Olvida todo lo que creías saber sobre festivales. Esto es una ceremonia de sintonización cósmica. Bienvenidos a la energía del dragón. Para entender el Festival de los Barcos Dragón, primero debemos comprender la cosmología que lo sostén. En la filosofía oriental, el universo es un baile constante entre dos fuerzas opuestas y complementarias, el yin y el yang. El solsticio de verano marca el apogeo absoluto del yang, la energía masculina, activa, solar y luminosa. El día es el más largo, la noche la más corta. Es el triunfo total de la luz. Los antiguos llamaban a este día el doble quinto, ya que se celebra el quinto día del quinto mes lunar. Un momento de una potencia energética excepcional. Pero tanto poder conlleva también un riesgo. Según la medicina tradicional china, esta explosión de energía yang puede ser abrumadora. El calor intenso y la humedad del verano crean un ambiente propicio para lo que ellos llamaban las 5 criaturas venenosas y las influencias malignas, que no son más que metáforas para las enfermedades, las plagas y los desequilibrios energéticos que acechan en esta estación. Por eso, el Duanwu no es solo una celebración, es una estrategia de supervivencia, un protocolo de protección. Aquí es donde la sabiduría ancestral se revela en su máximo esplendor. Lejos de ser meras supersticiones, las prácticas del Duanwu son, en realidad, protocolos de bioenergía de una sofisticación asombrosa. Por ejemplo, la costumbre de colgar ramos de hierbas como la artemisa y el cálamo en las puertas de las casas. Estas plantas, con sus propiedades aromáticas y medicinales, no solo repelían insectos, sino que, desde una perspectiva energética, creaban un escudo protector, purificando el ambiente y fortaleciendo el campo energético del hogar y de sus habitantes. Y luego está el famoso vino de rejalgar. Aunque hoy sabemos que el rejalgar es tóxico y su consumo está prohibido, su uso simbólico era clave. Se pintaban caracteres protectores en la frente de los niños con este vino, o se esparcía en las esquinas de la casa para alejar a los malos espíritus. ¿Qué significa esto en nuestro lenguaje? Era una forma de sellar energéticamente el cuerpo y el espacio, de usar un elemento de la tierra para protegerse de las perturbaciones que podían surgir. Cuando la rejilla energética del planeta está en su punto más activo y volátil. El Duanwu, visto así, es una forma de medicina preventiva a escala cósmica. Ahora llegamos al corazón del festival, a su imagen más icónica: los barcos con forma de dragón. ¿Por qué un dragón? ¿Y por qué una carrera en el agua? Aquí es donde la ceremonia alcanza su clímax simbólico. En la mitología china, el dragón es el señor de las aguas. No es la bestia destructora de cuentos occidentales. Es una criatura benévola que controla la lluvia, los ríos y los mares. Representa la energía telúrica, la fuerza que emana de la propia tierra, la contraparte acuática y terrenal del poder solar del cielo. El solsticio de verano es el dominio del yang, del cielo. Las carreras de barcos dragón buscan equilibrar la balanza. Al deslizarse por los ríos, estas embarcaciones no solo compiten, sino que realizan un acto ritual: despertar la energía yin del agua, la energía dormida de la tierra, para que se eleve y se encuentre con la energía yang del sol. Es un acto de matrimonio sagrado entre el cielo y la tierra, mediado por el ser humano. Y el ritmo, el sonido del tambor, es fundamental. El tambor, cuyo latido retumba a través del agua y el aire, no es solo para marcar el paso a los remeros, es el corazón del ritual. Su pulso constante y poderoso
busca sintonizar el corazón de cada participante y de cada espectador con el pulso del sol, con el latido de la propia tierra. Es una herramienta de resonancia colectiva, un mantra sonoro que une a toda la comunidad en una misma frecuencia vibratoria, amplificando la intención del ritual. Ganar la carrera no es solo una victoria deportiva, es un símbolo del triunfo de la vida, de la disciplina y de la salud sobre el estancamiento y la enfermedad. Es la manifestación visible del flujo armónico de la energía. En esencia, el Duan-Wu, el Festival de los Barcos Dragón, nos revela una profunda verdad universal. Nos enseña que los momentos de máximo poder en los ciclos naturales, como los solsticios, no son solo fechas en un calendario, sino portales. Son oportunidades para alinearnos conscientemente con las fuerzas del cosmos, para limpiar lo viejo, fortalecer nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y renovar por completo nuestra fuerza vital. Es una invitación a participar activamente en la danza cósmica, no como meros espectadores, sino como co-creadores de nuestro propio bienestar. El triunfo de la luz que celebramos en el Duanbu se manifiesta a través de la disciplina de los remeros, la salud que se busca proteger con las hierbas y la victoria colectiva sobre el estancamiento energético. Es un recordatorio de que, al igual que los antiguos, nosotros también podemos aprender a navegar las corrientes energéticas de nuestra vida con sabiduría y propósito. Si esta exploración de las energías cósmicas y la sabiduría ancestral resuena contigo, si quieres seguir descubriendo cómo las culturas del mundo aprendieron a dominar las fuerzas invisibles del universo, te invito a que te suscribas a Entre Luces y Sombras. Únete a nuestra comunidad y no te quedes fuera de esta frecuencia de conocimiento. En nuestro próximo video, daremos un giro completo y viajaremos hacia el norte de Europa para vivir la magia del sol de medianoche en el Yuhanes, la celebración finlandesa del solsticio. Una cultura diferente, un paisaje distinto, pero la misma conexión profunda con el poder del sol. Gracias por acompañarnos en Entre Luces y Sombras.